Urano en Géminis, es un toque de astrología simplemente. Urano en Géminis, madre mía, lo que nos viene. O sea, esto no es nada. Bueno, encantado de que estéis aquí, o sea, es un placer. Primero quiero dar las gracias a Esther y a este espacio, La Regadera, porque, bueno, ella, como veis, está haciendo de todo, hace de todo. Este espacio, ya lo ha contado ella lo que es, un espacio abierto para todo aquel que venga a demostrar actitudes, cualidades, para hacer a un San Lorenzo distinto de alguna manera. Y muchas gracias, Esther, por tu generosidad. Bueno, La Regadera no sería nada sin la generosidad de cada uno de los vecinos y vecinas que quiere compartir lo que tiene. Como veis, es un espacio precioso, coqueto, donde se está a gustísimo, como se está como en casa, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Daros las gracias a todos porque, o sea, verano, 8 de la tarde, calorazo, posibilidad de tormenta, o sea, no puedo estar más agradecido. Dar las gracias también a mi querida amiga, casi hermana, iba a decir, Miriam, que nos conocemos hace, yo no sé, la tira de años, más de 20, que es una gran poeta, ha publicado varios libros, bueno, ¿qué puedo decir de ella? Pues que la quiero mucho, que para mí es un gran placer que estés aquí conmigo, presentándome, y que ya ahora, porque nos conocimos, me acuerdo, en el Círculo de Bellas Artes, en las tertulias del Círculo de Bellas Artes, hace la tira de años. Pero bueno, te dejo ya a ti que presentes, que ella es la que va a presentar, y ahora solo para introducirla. Y con nosotros también, cuidado, está Maraya, que es que lo digo mal siempre, Maraya Ristova, que no la conocía de nada, ha llegado, creo que tenemos una sintonía muy buena y es una violinista fantástica, aparte, como ella me ha dicho, de otras muchas cosas, filóloga, en fin, un montón de cosas, investigadora, o sea que muchas gracias por estar, os va a encantar. Querida Me toca. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Para mí es un honor grande estar aquí hoy, fundamentalmente porque objetivamente, desde planos racionales, creo que estamos con uno de los mejores escritores del panorama actual, con diferencia. Y como poeta, estamos con un poeta con mayúsculas, algo que no es muy habitual en los tiempos actuales, donde la poesía, pues los poetas seguimos luchando por hacernos un sitio como es debido. Y luego subjetivamente, porque le quiero mucho a Javier. Se ha notado lo que acabas de decir. Son muchos años y de verdad, objetiva y subjetivamente, estamos con alguien que ya tiene un gran recorrido de obras publicadas y voy a leer, para no extenderme demasiado, porque voy a leer lo que he preparado. Entonces va a ser breve y luego me gustaría pasar a una fase de preguntas donde también que deciros que no me gustaría ser la única que le pregunte a Javier. Me gustaría que esto fuera dinámico y participativo. Entonces, procedo. Hoy todo cuanto se alza es poesía con mayúsculas, porque este libro que nos reúne es sueño, vigilia y visión. Sobrevienen experiencias sutiles que trascienden el espíritu con la verdad de título y contenido. Lo fundamental os sucederá al leerlo, porque Javier, como autor, en este libro concreto, considera las palabras raíces que nos llevan a retornos donde los lazos nos hacen aprender. Reflejos puros, cualidades cognitivas con el valor de arribar a uno mismo y alcanzar a otros pasajeros de la existencia. Este libro es testimonio de estados que deben preservarse, porque pueden cumplirse todos los deseos y aspiraciones del autor con sus lectores, que preservaremos en nuestra psique y en nuestro corazón lo que Javier ha emitido y ha transmitido en esta alta poesía de verso libre que cultiva las joyas del lenguaje, de recapitular, elaborar, y nos enseña niveles muy profundos y extremadamente elevados.
Este libro es un comienzo de camino que se ritualiza hoy con esta presentación, que espero os revele ese estado de desnudez del alma, de simplicidad y de fantasía que es la poesía. No sé de ti es una continuación de la mente poderosa de Javier, y su interpretación y comprensión depende de vosotros. En mí como lectora se concluyó como una liberación alentadora de mi mundo emocional. No sé de ti es un poemario con impactante título. La primera reflexión sugerida por el título es: ¿qué sabemos de nosotros mismos? ¿Qué sabemos de los otros? ¿Cómo sabemos cuando sabemos? ¿Cómo sabemos cuando ignoramos? En el fondo, el título muestra un anhelo de una auténtica conexión mente-mente. Este libro es vívido, de pensamientos y emociones. Nos va llevando el autor en su transcurrir creativo a abismos emocionales que nos invitan a dar un salto, a consolidar nuestro despertar, a conectar con el coraje de la protección de sus versos, entre la realidad mundana y la condición más elevada, más alta, nos abre camino con la oportunidad de conectar poéticamente. Tenía 18 años cuando conocí a Javier en el grupo poético del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Escribíamos y compartíamos nuestros textos, y aquellos eran verdaderos intercambios de rastros de nosotros a través de nuestros escritos y sus huellas. Javier ya destacaba por su talento, por su fuerza, por su perfeccionismo e impecabilidad con la forma y el fondo, y por su voz. No resulta difícil de comprender que así fuera. Todo lo que escribía era una manifestación que brotaba de él, y aquello trascendía el concepto de estructura. Era el potencial de lo que escribía. Nosotros, los de aquel entonces, soñábamos con publicar, sueños que se hicieron realidad en sucesivas ocasiones con nuestras publicaciones anteriores. Javier es poeta, escritor, periodista y editor. También Javier es un amigo, un hermano, un cómplice de la poesía y la literatura, y ambos consideramos la condición de poeta como algo sagrado, que compartimos y cuidamos con mimo y con esmero. Como gran compañero de la existencia en tantos años de amistad, puedo expresar que en esta y en todas sus obras, publicadas hasta el momento, el lector se sentirá transformado por este gran autor y por cada obra que decida leer en concreto. Porque Javier es auténtico con su naturaleza esencial, usa su sabiduría interior y purifica al escribir, purifica al ser leído y purifica al recitar. Su mente está entrenada por todo lo que ha leído y ha escrito en su vida, con entrega y devoción. En este libro Javier nos mira a nosotros, sus lectores, nos exclama, nos interroga, en cierto sentido, con su sublime ritmo y con los giros que va dando en el contenido poético de 10 poemas. Os animo a experimentar con sus versos desde muy dentro. Wow. Eso es una amiga. ¿Algo que añadir el autor? Nada que añadir. Y gracias por las loas. Para eso tiene unos amigos, ¿no? O sea... No, pero es desde un plano objetivo y subjetivo, como habéis dicho desde el principio, ¿no? Todo lo que he expresado. No sé si quieres añadir algo. No, que me preguntes. Te empiezo preguntándote. Que me preguntes. Bueno, yo el primer punto que quiero que desarrolles Te pones tan seria que ya te das la vuelta y empiezas... es en base a lo que en tu canal de YouTube, que recientemente estás añadiendo vídeos con un contenido. Hiciste una presentación que me entusiasmó en ese punto de no saber como punto de partida. Quiero que me desarrolles un poco ese no saber del título, ¿no? A ver, tendría que decir muchas cosas, porque este libro, para mí fue una sorpresa. Yo no esperaba escribir un libro de poemas, yo casi me había despedido de la poesía como tal. Realmente los libros que había escrito siempre eran de prosa lírica, prosa, con mucho lirismo,
pero realmente yo no pensaba escribir poesía ya, ¿no? Y de repente pasó, pues, es que ya me pongo y me pongo, Pues ponte, pasó un ponte. hecho traumático, bueno, pues poco antes, en diciembre de 2023, ¿no? En un viaje que estaba con la que era mi pareja entonces, con Kimberly, y bueno, pues fue un hecho que me llevó pues, a estar más cerca de para allá que para acá, ¿no? Como diríamos por aquí. Entonces, en Caldas de Luna, en un lugar, fue algo que me cambió profundamente porque nunca me había encontrado tan cerca en el fondo de la vulnerabilidad, la fragilidad y de la muerte, en el fondo, ¿no? Porque, bueno, no voy a entrar en los hechos, pero con una ambulancia terminé en el Hospital de León desde Caldas de Luna, urgente, ¿no? Y fue como, todas las certezas que tenía, todo el equilibrio que yo pensaba que había, ¿cómo diría yo? Que había creado a lo largo de años de meditación, de trabajo, de esfuerzo, de repente como que se vino abajo, ¿no? Se vino abajo por obra del cuerpo. Eso es lo que me pareció como increíble, que el equilibrio espiritual se vino abajo por obra del cuerpo, ¿no? Ahí empezó una crisis que ha durado, hasta ahí fue como un poco premonitorio este libro porque lo escribí al volver en Navidades durante 15 días, con una corriente continua. De hecho el libro es una corriente continua, o sea, no. Luego le dije, ¿esto qué es? ¿No? Como un extrañamiento de todo, de mí, no sé quién, no sé de mí nada, lo que quería saber, no sé, de la pareja con la que estaba, del mundo, de mi propio espíritu, de la espiritualidad. O sea, hay un libro que es Guía para Perplejos, que no sé si es de Ibn al-Arabi, no sé, tú Daniel a lo mejor me puedes decir, o no sé si lo sabías, Guía para Perplejos, que creo que es de Ibn al-Arabi. Y eso fue como 3 niveles de perplejidad, ¿no? O sea, fue como irradiar 3 niveles de perplejidad respecto a mi yo, respecto a lo amado, lo amada, y respecto al espíritu, ¿no? O sea, ahí surgió una crisis que englobaba las 3. Y el cuerpo, como paradójico de todo, fue la señal transmisora de todo aquello que había de ser colocado. O sea, entrar en la crisis para recolocarse y dar un paso adelante, ¿no? Y creo que el cuerpo, ya lo tenía aquí apuntado para decirlo, pero ya lo digo directamente, creo que el cuerpo va a ser esencial en la época que nos toca vivir. O sea, en Urano, en Géminis, no voy a dar aportes astrológicos, pero en esta época de tecnología, en esta época donde nos alejamos unos de otros, donde estamos en la mente todo el tiempo, el cuerpo va a ser esencial como un termómetro de cómo estamos. Porque el cuerpo, y yo cada vez lo siento más así, es un templo del alma. Mientras estamos vivos, es un templo del alma. Y como tal hay que tratarlo. O sea, es un templo del espíritu. O sea, por eso digo que va a ser un termómetro. El sentir. No nos podemos desligar de sentir. No hay espíritu sin sentir. O sea, somos una unidad, ¿no? Y desde ahí todo eso cobra sentido, ¿no? Entonces, creo que la vulnerabilidad, la fragilidad que sentí en ese momento, es decir, este soy yo realmente, el delicado equilibrio que había conseguido se ha disipado como por obra del viento. O sea, ahí el cuerpo va a ser una clave fundamental, ¿no? Para dónde están nuestros bloqueos, sentirnos, porque si no nos vamos a alejar un poco, ¿no? Y creo que el cuerpo es el espíritu. Ya hay que terminar con todo lo que hemos vivido durante siglos y siglos, ¿no? Del cuerpo separado del espíritu. No. Son una unidad esencial, ¿no? Y el cuerpo nos va a dar y a su vez, la mente, cuerpo, mente y espíritu son tres dimensiones que están unidas a una a la otra y se intercalan todo el tiempo, ¿no? O sea, para mí, vaya pregunta, la pregunta ya me está dando para... O sea, en realidad, esto fue un derrumbamiento. El derrumbamiento del cuerpo trajo el derrumbamiento de la mente y a su vez trajo el derrumbamiento de las creencias espirituales, no del espíritu, porque el espíritu es inalterable. El espíritu es inalterable. Sí, las creencias sobre el espíritu. Todo eso, digamos que ha sido como una reedificación de lo que era y lo que ahora me estoy convirtiendo. Perfecto, me has contestado maravillosamente. Pues paso a la siguiente pregunta.
¿Es tu intensidad un impulso para tu creación? Decídmelo vosotros, no sé, intenso soy un poco, ¿no? Los que me conocéis. Yo no te conozco, pero vamos, me lo has parecido. ¿Son tus obras ya publicadas? Es una doble pregunta. ¿Es tu intensidad un impulso para tu creación? ¿Son tus obras ya publicadas orillas donde tendiste puentes a tus lectores y les envolviste con oleajes diversos que imaginaste primero? Sí, ahora, la intensidad. Sí. Cada uno es como es. O sea, la autenticidad me parece otra cosa esencial. Cuando nos estamos traicionando nosotros mismos, siendo otros que no somos, entonces vamos mal, vamos de culo, de carne. O sea, yo me he traicionado a mí mismo muchas veces, escribiendo cosas que no era. De hecho, cuando estábamos en el círculo, cuando empezábamos uno a escribir, yo me traicionaba a mí mismo constantemente. Empecé a cambiar a los 40 y pico. O sea, en el fondo la intensidad siempre ha estado, porque siempre somos como somos. Lo que pasa es que luego vamos modulando esa manera de ser, de estar, se va modulando a través del tiempo y uno va encauzando sus energías, llevándolas de algún modo hacia donde su ser le dice, ¿no? Y creo que mi intensidad poco a poco consigo encauzarla, ¿no? Y sí, vamos, me considero intenso. Lo que pasa es que por eso Yo también, ¿eh? Yo también me no sé, considero a veces la intensidad Por eso puede te lo he ser, preguntado, porque puede ser una virtud o puede desembocar en algo que a los demás les pues, abrume. les abruma y te rechazan, ¿no? Y respecto de los libros, me decías de los libros que he publicado, pues bueno, forman un nexo todos. En el Sí, fondo porque hay una cierta... son un nexo. En realidad simplemente es como yo me conozco a través de mis libros. Por eso este libro ha sido de alguna manera desconocerme. Lo enlazo con la primera pregunta que hacías. Sí, que alguna... eso es muy bueno. Lo sí, de porque desconocer. el libro, o sea, me conozco, igual creo que todos nos conocemos a través de las obras, de la creatividad que ponemos, ya que hay gente muy creativa. Entonces cada uno se va conociendo a través de eso, ¿no? Que es parte de su llama divina, ¿no? Y este libro, de alguna manera, ha sido desconocerme, realmente, ¿no? Sí, porque decías también en tu canal de YouTube que conocerse a uno mismo es desconocerse, que me encantó Sí. ese concepto, ¿no? De que uno cree que por conocerse a sí mismo, el primer paso para conocerte a ti mismo es partir de que te desconoces. Claro, esto es muy socrático. Solo sé que no sé nada. Pues, o sea, realmente te das cuenta en momentos que es que no sabes nada. Y la única manera de desconocerte es el primer paso para empezar a saber algo. El decir, no sé, y el que haya más preguntas que respuestas. De hecho, yo creo que con este libro lo que a mí me viene son muchas más preguntas que respuestas. Ahora ya no tengo, sí, puedo hablar y decir y explicar todo lo que quieras, pero realmente hay muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y esa es la riqueza de la creación, la riqueza de la vida, son las preguntas, ¿no? Son desconocimientos que te llevan a indagar un poco más en lo profundo, ¿no? Como bajar todas esas capas de cebolla que nos envuelven, ¿no? Hasta llegar al núcleo esencial. En tu poesía toma el timón tu voz interior. ¿Logra tu poesía abrigarte, ampararte del mismo modo que ocurre con tus lectores, que se sienten abrigados por ti como autor, amparados por tus libros? ¿Logra también ese efecto de abrigo, No, de amparo? o sea, para mí, escribir, o sea, por lo que sale, no me ampara. ¿No te ampara? Para mí, no, porque en el fondo tampoco me puedo acostumbrar a esto. Yo no soy esto. O sea, en el fondo hay algo que está mucho más allá de esto. O sea, es como no soy carpintero, no soy periodista, no soy editor, no soy nada de lo que soy ahora. Hay algo que está Pero mucho más poeta sí, allá. ¿eh? Poeta, sí, de vez en cuando. Poeta Aunque en tu ser poeta, como esencial, decía un sí. niño, poeta es todo, poesía es todo, decía el niño, ¿no? Pero no creo que me ampare. Me ayuda el propósito de... O sea, a mí me da un propósito más allá de mí. Creo que todos necesitamos un propósito, ¿no? Que está más allá de nosotros. Lo esencial es hallar ese propósito. Fíjate, en este tiempo, si hay dos cosas que me han ayudado, yo creo que para cualquiera que está en un proceso crítico y que me han autosostenido, pues en la ruptura de pareja, que fue después de todo esto, en
los meses de crisis profunda, de ausencia, porque esto despertó, todo este proceso llevó a una desolación y una ausencia muy profundas. Y claro, tienes dos opciones ahí. O te conviertes en plañidera de autocomplacencia y procrastinación en el sentido de pasa, Fernando, pasa. Y te conviertes en una plañidera, ¿no? que está pues bueno, pues quejándose de la vida y de todo lo que ocurre, ¿no? O decides hacer de ese vacío y de esa ausencia algo fértil, creativo, darle un propósito, un sentido, ¿no? Y a mí esto me sirve para dar un sentido. Y las dos cosas que me han ayudado, porque creo que además ha sido una crisis de fe, que os decía la espiritual, una crisis de fe, de la fe, lo que yo creía como fe. Las dos cosas que me han ayudado ha sido la naturaleza, como elemento esencial de conexión con el cuerpo, o sea, irme a dar caminatas. Sí, tenía una pregunta justo de eso. Pues ya te la respondo. Sí, ya no la necesito hacer. La naturaleza, y luego, paradójicamente, a la crisis de fe me ha sostenido la fe. Pero no una fe religiosa, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una voluntad de ser. De la voluntad de ser. O sea, y ahí entiendo el propósito, ¿no? El creer que hay un sentido y aparte un propósito para todo, reconocerlo. Y eso es como los paisajes, los ves mucho mejor cuando más te alejas, ¿no? A veces hay que tener paciencia. Y los ves, cuando ves muchos más detalles del paisaje, de lo que es la globalidad, de todas las acciones, de todo lo que surge cuando te alejas de él, ¿no? Si lo ves muy de cerca solo ves el árbol, de lejos ves el bosque. Entonces, creo que esas dos fuerzas, para todo el mundo, o sea, no solo para mí, yo no soy especial, por supuesto, o sea, son fundamentales. Y en estos tipos más. La naturaleza, ya digo, conexión con el cuerpo, conexión con la mente, pero la mente universal, y la crisis de fe, la voluntad de ser, lo que eres. Que ya me has contestado esta pregunta. Bueno, me has contestado una parte de mi siguiente pregunta. Estamos ya en modo telepatía. Te iba a decir, en la siguiente pregunta, te iba a preguntar por la fe, precisamente, pero primero te hacía la pregunta de si es la renuncia el primer paso del amor verdadero, y qué es la fe y qué son los cielos para ti, pero ya me has contestado, ya nos has contestado a todos. ¿La renuncia? ¿A qué te refieres por la renuncia? Esto es en referencia a versos tuyos donde hablas la renuncia de querencia Sí. en el libro, ¿no? ¿De qué manera construyes esa renuncia, ¿no? Para ser lo que eres, para llegar a ser lo que eres, realmente cuando tienes conciencia de lo que eres, has de pagar un precio. O sea, creo que la renuncia es pagar un precio. Cada uno tenemos un precio. La autenticidad conlleva un precio. Y ese precio, pues, puedes pagarlo con devoción o puedes pagarlo con sacrificio. Entonces, creo que lo mejor es ir hacia la devoción, más que hacia el sacrificio, ¿no? Y la renuncia con devoción. Creo que hay algo a lo que uno no puede renunciar, que es a lo que uno es, si atisba, y nunca podemos saber si atisbamos lo que somos, ¿no? ¿Qué significan las palabras y el lenguaje en ti y en tu autoría? ¿Eres consciente de que logras conmover al lector? No lo sé, porque no sé. Bueno. No sé, a algunos te conmoveré y a otros les horrorizaré, pero vamos. Pero generalmente mía, conmueves. No llego ni hasta la cuarta página. En algunos otros depende de qué, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, o sea, cuando escribes no eres consciente ni ti. Yo sé, para mí una prueba de fuego de un libro es leer un libro y no reconocerme. Cuando no me reconozco, digo, esto va bien, porque es como que algo se ha hecho a través tuyo. Ya sabes que yo creo en la canalización o en la mediunidad como manera de escritura. O sea, quiero decir, en la corriente que surge a través de uno, ¿no? Ahí no eres tú, es otra cosa. Hablan muchas sabidurías distintas, muchas experiencias distintas. Quien crea la reencarnación, pues a través de la reencarnación. Quien crea en esta vida, pues a través de lo que uno va cogiendo de aquí y de allá, sin darte cuenta, a través del inconsciente colectivo, que nos inunda a todos, ¿no?
Me gusta mucho tu respuesta, Javier. A ver, vamos a ver qué tengo. ¿Cómo encuentras tú el equilibrio entre cielo y tierra? Entre expectativas y realidades. Entre el dar y recibir. Ese es uno de mis aprendizajes. Dar y recibir expectativas y realidades. He sido muchas veces un ilusionado. Y este libro es de ilusiones y desilusiones. Sí, de ambas. Sí, ilusión de mi propio yo, ilusiones de las proyecciones que hacemos y los otros, ilusiones de este colectivo, muchas veces nos envuelve de qué es realmente la espiritualidad, ¿no? Ahí hay ilusión al estajo, ¿no? ¿Qué es la ilusión y qué es la realidad? Y ahora estamos en un momento, yo creo, donde precisamente no sabemos qué es real y qué no es real. O sea, en el mundo de las redes sociales, de la información, de todo, lo que hay es como ¿cómo diría yo? Estamos en ese momento en el que nada es real, ilusorio. O sea, vivimos un terreno transfronterizo totalmente, donde no sabemos realmente a qué atenernos, ¿no? La incertidumbre es tan brutal y vas a no ver redes sociales, ya no sabes qué noticia es verdad, qué es mentira, te engañan por aquí, por allá. O sea, realmente estamos en ese terreno fronterizo que va a ir a más, y que va a generar una confusión tremenda. Entonces, ¿a qué nos podemos atener dentro de esa confusión? A nosotros mismos. O sea, creo que la voz de cada uno va a ser muy importante, pero eso ha de generar lazos, vínculos entre todos, ¿no? Redes como las que está tejiendo Esther aquí en la regadera, por ejemplo, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental, pero ateniéndonos a nuestro ser, a lo que llevamos dentro, porque nada de lo que nos digan fuera creo que nos va a contentar. Próximamente, ya ha acabado la época de los gurús, ya ha acabado la época de los líderes religiosos, todo, no. Ahora cada uno hemos de convertirnos en nuestro propio líder interno. Eso es la época de Aries, entra Saturno en Aries, Neptuno en Aries. O sea, tiene que ver con todo esto. Es una nueva era donde realmente hemos de desarrollar nuestro espíritu desde nosotros mismos y desde ahí enlazar con todos los demás. Porque si no, no va a surgir lo mismo que ha surgido en otras muchas épocas. Y ya no es momento de eso, desde mi humilde opinión. ¿Escribir te ayuda a elaborar la realidad al mismo tiempo que proyecta tus deseos oníricos del alma? Pues qué pregunta. Escribir me ayuda... A elaborar la realidad. Escribir me ayuda mucho a elaborar la realidad. Sí, porque no comprendería la realidad si no escribo. O sea, me ayuda a ordenar mi mente. Me ayuda a ordenarme, a ordenar mis sentimientos, mi mente, a darles una interpretación. O sea, por ejemplo, en este libro creo que hay también una interpretación del mundo. Sí. Del mundo, o sea, no solo está lo personal, está, como digo, lo amado, la pareja, como en este caso, pero está también lo divino, Dios, la fuente, el Atman, llámalo X, ¿no? Y el mundo también como sociedad. Está todo mezclado, ¿no? Todas esas ilusiones y desilusiones que se dan cuando uno de repente sufre una crisis y se derrumba todo, ¿no? Pero está bien que surja, o sea, ese derrumbamiento para alentar algo. O sea, es la torre del tarot, ¿no, Dani? Que además me salió estando contigo, la torre del tarot. Que fue como, uy, Dios mío, qué miedito. Pero bueno, en el fondo no es miedo, o sea, puedes renunciar al dolor, pero el dolor está en la vida, está constantemente. Puedes vivirlo de muchas maneras. Otra cosa es el sufrimiento, quedarte en el sufrimiento, estancarte, convertirte en eso, en la autocomplacencia del dolor, la víctima, la plañidera. No, eso no. O sea, nuestra obligación es ir hacia adelante y hacer de ese dolor algo fértil. Como las cenizas se convierten de repente y hacen, por ejemplo, en la sabana con los incendios, todas las cenizas luego hacen mucho más fértil la sabana. El Serengeti, por ejemplo, ¿no? Estoy muy seria. Yo creo que ya, no sé, si nos A ver, hemos pasado ya, de tiempo para hacer lo del... ¿Me he pasado ya? No sé qué hora Ya es. no te hago ¿Qué hora las tenemos? preguntas. A 9 menos 25. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues, ¿No te hago última más? pregunta, venga. Última No sé si pregunta. tenéis alguna pregunta vosotros. Primero, antes, ¿queréis preguntar? Pues sí, Venga. te referías a que en la crisis se te derrumbaron también las creencias que habías sostenido durante tu vida. Me imagino que te refieres a esto mismo, como tú has hablado, de la incertidumbre que parece que reina en la mayoría de las personas. Que se han caído las bases
han enseñado en el colegio, en la familia, pequeñas obreras, la religión, la economía, lo político, es todo se está derrumbando, se ha derrumbado ya. Parece el reino de Jauja. Las mallas sobre mallas interconectadas y cada una su rollo, y las reglas, ¿cuáles son las reglas? Efectivamente. ¿Qué piensas tú que está ocurriendo en la globalidad de las personas? ¿Por qué siguen viendo la tele? Buena pregunta. A ver, esto es una pregunta que daría Porque tengo que vivir de algo. Tengo que vivir de algo, A ver, ¿no? la cuestión está en el sistema que nos hemos creado a nosotros mismos. Hay algo, absolutamente, esto lo hemos conversado muchas veces con unos amigos que están aquí, hay algo muy fallido en el sistema que vivimos ahora mismo. Hay un vacío existencial en las personas tremendo. Luego podríamos hablar de muchas cosas cíclicas que se producen a nivel astrológico en el universo, de movimientos planetarios transpersonales, más allá de lo personal, que están influyendo a todos en lo que estamos envueltos. Esto no es una cosa de uno o dos, no, esto es la humanidad completa. O sea, donde se van a desmoronar todos los sistemas que creíamos establecidos, donde se van a derrumbar, y de hecho este libro, el microcosmos, que es mi microcosmos, vale para todos los microcosmos restantes y a su vez el macrocosmos. Entonces todo eso se va a derrumbar. Las cosas que teníamos por más ciertas van a pasar a otro estado, pero ese vacío que tenemos, por eso digo que la única solución es que nosotros, pero esto es lo que han dicho todos los maestros de todo el mundo desde siempre, ¿no? O sea, se viene diciendo, ¿no? La única solución es desde dentro hacia afuera. O sea, solucionar nuestra propia realidad y tener las bases de nuestra realidad. Conócete a ti mismo, el poder una vez más, Sí, pero no es tan diferente al decir conócete a ti mismo, al utilizar palabras, parámetros lingüísticos, no estamos ya perdiendo antes de empezar. bueno, claro, es que Tú eres el poeta y es el microcosmos, ¿no? Es una pregunta rápida. yo me pierdo cuando me meto en la mente. O sea, cuando me meto en la mente, y por eso hablaba del cuerpo y el sentir en esta época, que me parece esencial, porque le damos al cuerpo, además van a venir unos años en los que vamos a ir a la mente, cada vez más. La tecnología tiene que ver con la mente, tiene que ver con perder el sentido del cuerpo, con irnos a una nube, realmente, ¿no? Y esa nube no es la que es. La inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, nos van a meter en paradigmas que no son de creatividad, donde se va a deslindar al ser humano de lo que es realmente el ser humano. O sea, la sociedad a la que vamos va a ser una sociedad mucho más controlada en principio, a no ser que ocurra algo que puede pasar, un acontecimiento que altere todo, como ocurrió el diluvio en su momento hace 13.000 años, pues podría ser, ¿no? Pero realmente yo creo que estamos abocados a un derrumbamiento, también de nosotros mismos en el fondo, ¿eh? Porque hay mucha gente que se ata, o sea, la gente que pasa cuando hay un derrumbamiento, cuando hay una crisis profunda, te atas a lo que conoces porque te da seguridad, y lo nuevo que llega no eres capaz de abrazarlo, ¿no? Entonces, ¿qué se produce? Esa lucha. Habrá gente que elija una cosa y otros que elijan otra. Entonces, estamos abocados a eso, ¿no? Pero vamos, esto daría para hablarlo profundamente. O sea, ¿teníais alguna pregunta más por Tienes ahí? ya. ¡Ostras! Que no sea muy difícil, que no sea muy difícil. Pues, a ver, dime, Emerald. Que yo también hoy he hecho una poesía en casa. Bien Qué bonita, bien bonita. Pues sigue, no dejes de escribir, ¿eh? No dejes de escribir. Justo a la misma edad que la madre, con 6 años. Cuando uno empieza de pequeño, tiene que seguir cultivando lo que le gusta, lo que sale del alma. No lo dejes. ¿Y tú cuándo empezaste? Yo empecé muy pequeño. Con 12 años, 13 ya hacía poesía. Poesía. Sí, tengo muchos libros inéditos en cajones. O sea que... Una pregunta. ¿Qué te ha inspirado este libro? ¿Lo que estás comentando ahora? Sí, ¿Eh? ¿Sí? todo esto. Bueno, Todo esto. fue una experiencia traumática. Es que lo he contado al Tú principio. lo has contado ya, ya. vale, me lo he Fue una experiencia traumática. Vale. Bueno, la última pregunta y me pongo ya con el resto porque si no, no vamos a oír el violín maravilloso que tienes. Himalaya. Que porque mamá tenía que recitar tu libro. Porque somos amigos y porque creo en el talento literario y poético y filosófico de Francisco Javier, escritor Lorenzo. Bueno, te dejo ya, que tienes que recitar.
Gracias, Miri. Un aplauso para Miri y otro para Natalia Cristóbal. Y os voy a leer unos poemillas del libro, ya que estamos que no hay presentación que se precie si no lees unos poemas. Y encima Porque tú los escribes para ti o para los demás. yo los escribo para mí. Luego, si lo leen los demás, Ya sé. miel sobre He fuera. pensado. No, yo creo que cuando escribes profundamente de verdad, escribes para ti. O sea, no escribes para los demás, escribes para entender de todo. Pero necesitas publicarlo. Realmente no, me encanta. Compartirlo. Decir al fin no sé, reconociendo el extravío. No acertar qué decir, ni qué escribir ahora. Ir y venir de un polo a otro zarandeado por el tiempo que pasa y deja en agonía el peso de todas las huidas que tomamos. Y seguir de pie, preguntándome en silencio, ¿cuándo el ánimo abandonó mi marcha, apilando escombros al pie de las dudas? ¿Cuándo comencé a entrever que la nada era más cercana a lo natural que el todo? ¿Cuándo la queja convirtió en desdicha el agradecimiento de estar aún tan vivo? Como si fuera una pavesa arrojada a lo alto por el fuego, como si fuera un profeta despojado de manto y callado, como si fuera una cometa olvidada a las puertas del cielo, como si fuera un gajo apartado del fruto que dio cobijo, como si fuera un cordero negro expulsado del rebaño, como si fuera un pájaro desnortado de su bandada. Extraño soy, sentado en mi propio trono, cuando las mañanas sudan sobre los ojos. ¿Y qué es ahora sino un vaivén tierno que va durmiéndome a lo real que quema, a la verdad de que soy un cedro tronchado por la mano de luz que posa la nébula, cuando su humedad rocía las esperanzas, anegadas en ciénagas, espesadas de tristeza? Por eso solté la mirada de pájaro en la copa y me resistí a las cotas de aire más livianas, al darme cuenta de que mis alas de plumas no eran más que pelusas en fingido vuelo, huesos de corta vida haciéndose astillas, súbitos destellos que nunca fueron divinos.
Hoy solo quiero no querer, pues solo ama el que renuncia a todo apego de querencia, siendo torrente en caída que jamás aquieta. Hoy solo deseo no desear más nunca nada, pues solo los que calman su sed en el desierto darán con la duna que acoge la abundancia. Y dirán los altivos que nadie se arrodilla, y dirán los humildes que en todo desprenderse hay un hallarse en lo más profundo del centro, acudiendo a unirse con lo más sosegado. Mas solo tú sabes lo que siempre he sabido. Solo amaré con pureza, siendo otra vez niño. No sé si estoy tan dormido que a veces creo no haber despertado de este sueño, que me priva de las luces del alma y amortaja por el fragor de mi suspiro. Tal vez te sienta el resplandor de un cometa, que admiro fugaz cortar a la noche el cielo, prendido todo de su irrupción luminosa, hasta marchar fulgor a rasgar otros velos. Excluida nuestra mirada de su prodigio, dejado lo ordinario, sin espacio de desmesura. ¿O no es la rutina una avalancha de plagas, comiéndose a dentelladas el vigor del ánimo? Dame árnica si caigo de nuevo al pozo del égamo. Escúlpeme otra vez de la arcilla a la que diste hálito. Cóseme los párpados con seda pronta a enjaularme, en el haz de tiniebla del capullo aún no tejido, ignorante de la lumbre que lo arderá en llamas, a la voluntad sin dueño que en desapego ama. Solo hay esperanza en el cambio que transforma. Solo hay verdad en lo que una y otra vez muda. Solo reverdece el pasto no vuelto a ser pisado, hasta hacerse ya costra la herida del centauro, que galopa bajo la lluvia sin temor a su blandura, y aflora un lecho de hojas que tapiza la torrentera. ¿Acaso sabremos decir basta lo que nos atora, remover los surcos que alentaron la soberbia, arar de nuevo los campos, para plantar nacientes semillas que nos conduzcan a la puerta abierta? ¿Sabremos reconocer la lección de ser humildes y desandar lo andado por elegir de nuevo esta senda? Olvidar la personalidad que nos dimos orgullosos y abrazar las faltas que negamos haber cometido. No espero compasión de los que atienden mi duelo. No tengo expectativas de nadie que mire la quema. Se verterá la sangre de mis heridas a sus copas, hasta embriagarse de dolor y cortar las amarras. Y volverán los pobres a dar limosna a los reyes, y volverán los padres a agradecer a sus hijos, y volverán los ciegos a augurar a las sibilas, y volverán los santos a tentar a los demonios, sabedores de que la luz no es más que alegría, llevada por el vivir de la libertad más alta, más allá del miedo a perder lo que tuvimos, más allá del miedo a ganar lo que no somos, más allá del miedo a vivir a salvo en galeras que navegan por un mar aún no aparecido, argonautas de un espacio nunca imaginado, héroes de territorios aún no descubiertos.
nada, pues lo que hoy brilla, mañana palidece. Los imperios que gobernaron vieron borradas sus fronteras. Las ciudades más señeras fueron después consalaradas, y el caudillo yergue una torre que lleva en sí su caída. Por eso nadie osará tomar agua de la fuente del oráculo, aterrados por la idea de que el futuro vaticine la muerte de los mandatarios que nos encerraron en sus jardines. Mentira, mentira, sin saber dónde escondieron la llave. Y así cuando todo decrezca en su estremecer de huida, esos hechiceros que nos ciegan salgan incluso impunes, pues perdonamos a los que se disfrazan de corderos y usamos la guillotina con los juzgados devoradores. No sé ya si este yo que fui volverá a jugar con las normas, vestido de ciudadano dispuesto a sentir con la cabeza, cuando le llegue el turno de dejar su ética en una urna. No sé ya si han claudicado los antaño llamados sabios, enseñando a los olvidados que por encima mira el cielo, abierto al firmamento, en continuo parto de estrellas. ¿A quién disculpamos su desprecio a los que aman? ¿A quién nos vendemos, dando pábulo a la mentira? Los dueños de las efigies nos nombrarán escoria. Míralos sentados en sus reuniones de palco, tener el tendido, volver la espalda a intuiciones que ni se miden ni se pesan, sin pronunciar versos que de otra luz viva nazcan el verbo. ¿De qué está hecha la riqueza que perdura más allá del destino? ¿Qué aploma la voz en el aire cuando va más allá del vestigio? ¿Qué fruto da el cacto, aun cuando no se hubo regado en años? Dime si no somos flores aventureras que estaremos muertas. Era más feliz cuando, sentado en el mojón del sendero, cerraba los ojos al sol para que me comiese la cara. Estaba más calmo cuando, tumbado sobre la hierba, oía el canto del mirlo acompañar la marcha del río. No me preocupaba entonces que estuvieras al lado. No buscaba tu dulzura en las piedras tejidas de hiedra, pues el reguero de mi latido sabía de tu presencia, aupándose en su frecuencia más allá de todo cimbreo, izado por el viento en su caricia a los brazos del árbol, y sin saber nada, sin querer nada, solo un quedar quieto, era cuando no había dentro de mí asomo de duda, ni espina acurrucada por el camino de mis andanzas.
esto lo que... Creo que lo he pasado demasiado, ¿no? No ha sido extenso ni nada, ¿no? A mí el libro me había gustado, pero este recitar ha sido ya un espectáculo. Oye, no sé, os quedáis sentados todos. ¿Apago otra vez?